Shabbat Shalom a todos y bienvenidos a esta transmisión de la enseñanza Yeshua y el Shema Israel, basada en la parashá Va'et Hanan, que significa y supliqué, la parashá número 45, porción que se encuentra en Devarim, en el libro de Deuteronomio, 3:23 al 7:11, la haftará de este Shabbat. Es en el rollo del profeta Isaías 40, 1 al 26, y la lectura del Brit Hadashah, en la que basaremos esta enseñanza, se encuentra en Marcos 12, 28 al 34. Estaremos hablando sobre el Shema Israel, que es la principal declaración de fe o de emuná del pueblo judío. Es la principal proclama, es la principal oración del pueblo judío a través de la historia, a lo largo de las generaciones y hasta el día de hoy. Entonces es sumamente interesante poder observar que en el Evangelio de Marcos, en otros evangelios también vemos reflejada esta pregunta que le hacen a Yeshua respecto al principal mandamiento y cómo Yeshua responde con el Shema Israel. Vamos a estar leyendo entonces Marcos 12, 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Yeshua le respondió: el principal mandamiento de todos es: escucha, Israel, Yahvé nuestro Elohim, nuestro Dios, Yahvé uno es, y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, Rabí, verdad has dicho, que uno es Elohim y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Yeshua, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Elohim, de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oremos a nuestro Abba Kadosh. Ya hemos dicho anteriormente las bendiciones para las lecturas de este Shabbat, de la lectura de la Torá, de la haftará de los profetas y del Brit Hadashah, y vamos a ahora dar gracias al Eterno por este tiempo de enseñanza que nos permite. Amado Abba Kadosh, en el nombre maravilloso de Yeshua, tu amantísimo Hijo, te exaltamos, oh Rey eterno y poderoso, te glorificamos, te damos infinitamente gracias por la oportunidad, Abba Kadosh, que una vez más tú nos das, Padre amado, de poder estudiar tu bendita Torá, Padre, y de poder predicar, proclamar y enseñar este tema de vital importancia, Padre, este tema medular, Abba Kadosh, este tema tan grande, tan especial para cada creyente, Abba Kadosh, en su formación espiritual, Padre amado, como es el tema del Shema Israel, de este principal mandamiento que está ordenado en Deuteronomio, Devarim 6, 4 al 9, y que también Yeshua lo reafirmó en Marcos 12, 28 en adelante. Te damos gracias, Padre amado, por este privilegio, por esta ocasión en la que nosotros podemos anunciar las buenas noticias, Padre amado, pero no de una manera adulterada, no de una manera corrompida,
no de una manera contaminada, Padre amado, aleluya, sino, Padre, de la forma correcta, Abacadosh, a través de la interpretación judía, como lo dice el Rab Shaul en la carta a los romanos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? A ellos les ha sido confiada la palabra de Elohim. Y Padre amado, aleluya, nosotros podemos decir en esta tarde de Shabbat, Padre amado, aleluya, que a causa, Padre, de la encomienda que tú depositaste a tu pueblo Israel a lo largo de los siglos, a causa de este privilegio de otorgar, Padre, el llevar tu palabra, del ser depositarios de tu palabra, de tu Torah, a lo largo de las generaciones, de la historia, Padre, el pueblo de Israel, el pueblo judío, es hoy que podemos también nosotros compartir esta enseñanza de Yeshua, el Mesías judío también, Padre amado, reafirmando que el Shema Israel es el principal mandamiento de todos. Amado Rey del universo, amado Yahvé, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, Elohei Aboteinu, te damos gracias, Padre, por esta palabra que está llegando a muchas personas, Padre, y que sabemos, Padre, que va a tocar el corazón, que va a tocar lo más profundo, Padre, porque tu palabra es esa espada que penetra hasta lo más profundo del corazón, penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, Abacadosh, y que discierne los pensamientos, Abacadosh, discierne, Abacadosh, lo más íntimo del ser humano. Padre amado, gracias te damos por el poder de tu palabra, gracias te damos por la verdad de tu palabra, gracias te damos por la revelación del Sinaí, gracias te damos por habernos enviado a Yeshua, tu Hijo amado, para hablarnos de la Torah Emet, de la Torah de verdad. En el nombre de Yeshua, Padre, ponemos este tiempo, Abacadosh, en el cual vamos a estar hablando de tu Torah, de tu palabra, de tu verdad, y nos abandonamos en tus manos de amor y de misericordia, Padre, y en esa revelación de tu Ruach HaKodesh, el cual nos enseñará todas las cosas, así como Yeshua nos lo prometió. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Aleluya. Leímos antes de la oración Marcos 12:28 al 34, cuando el escriba se acerca a Yeshua y le pregunta sobre el principal mandamiento que está ordenado en Devarim, en Deuteronomio 6, 4 al 9. Ahora vamos a dar lectura a Deuteronomio 6, 4 al 9. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es, y amarás a Yahvé tu Elohim, tu Dios, de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Después de 18 siglos de desconexión de la raíz judía y de la identidad judía de Yeshua, donde Yeshua a través de todo este tiempo ha sido predicado a los gentiles como un Mesías desjudaizado, un Mesías grecorromano, un Mesías desconectado de la Torá de Moshe, del Tanaj, de las Sagradas Escrituras, un Mesías ajeno al pueblo de Israel, ajeno a las ordenanzas y a los mandamientos del Eterno, un Mesías tal
lo descalifica para ser el Mesías prometido a Israel en todo el Tanaj. Porque el Mesías prometido al pueblo de Israel tiene que ser judío y tiene que ser observante de la Torá del Eterno, tiene que ser observante de los mandamientos del Eterno. Tenemos por tanto que a través de estos 18 siglos el Evangelio fue mezclado con el helenismo. El Evangelio fue mezclado con la cultura grecorromana y las Sagradas Escrituras han venido siendo interpretadas de forma grecorromana y no con la identidad original y verdadera del Mesías judío, del Mesías Yeshua. Entonces es triste y lamentable que en este tiempo millones de personas desconozcan qué es el Shema Israel, desconozcan cuál es el principal mandamiento, desconozcan que el Shema Israel debe ser proclamado constantemente por los creyentes en el Dios de Israel. La misma ordenanza del Shema Israel dice que lo repetirás al levantarte, al acostarte, estando en tu casa, andando por el camino. Entonces, la mayoría de creyentes de corte grecorromano desconocen, y me atrevo a decir casi la totalidad de creyentes de estilo grecorromano, de denominaciones grecorromanas, desconocen la importancia del Shema Israel como principal mandamiento. De hecho, usted le pregunta a estas personas cuál es el principal mandamiento y ellos van a responder: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y esa es una respuesta, o esa es una redacción que se encuentra en el catecismo católico romano. Y usted va a ver personas de corte protestante, de corte evangélico, que van a responder con el amarás a Dios sobre todas las cosas a la pregunta de cuál es el principal mandamiento. Sin embargo, en las Escrituras tenemos otro dato que es totalmente ajeno a la respuesta grecorromana. La respuesta original al principal mandamiento, ya lo leímos en Deuteronomio 6, 4 al 9 y lo leímos en Marcos 12, 28 al 34. De hecho, Yeshua en su ministerio público recibió muchas interrogantes. A él le formularon una gran cantidad de interrogantes, y en el momento que formulan esta pregunta es un momento vital, es un momento profético, porque precede a la celebración de Pesaj, la solemnidad de pasar por alto que conmemora la salida de Egipto, y Yeshua estaba a días de ser clavado en el madero, de fungir como ese cordero expiatorio, cuya sangre perdona el pecado, la maldad y la iniquidad. Estaba entre el 10 de Aviv y el 14 de Aviv, que son 4 días proféticos que usted lo puede corroborar en Éxodo, en Shemot, capítulo 12. Entonces, comenzando que esta pregunta que le formulan a Yeshua no fue en cualquier tiempo, sino que fue en un tiempo profético que está marcado por la misma Torá. Partimos desde ahí, no fue en cualquier tiempo, fue en un tiempo profético marcado por la Torá, en un tiempo
cercano a la solemnidad de Pesaj, en un tiempo que tiene que ver, que tiene una gran relación con la solemnidad de Pesaj y que está interconectado con la misión profética del Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. En esta ocasión a Yeshua le habían hecho una gran cantidad de preguntas. Yeshua está en el templo, ya hablamos de en qué tiempo formulan esta pregunta. Ahora estamos hablando en qué lugar formulan esta pregunta a Yeshua, y es en el templo de Jerusalén. Es decir, Yeshua está como judío, como adorador, como ese modelo de adorador, como ese modelo de obediencia, como principal modelo de obediencia al que nosotros como seguidores debemos de imitar. Y se acerca a este escriba, que era una persona de eminencia, que funcionaba en el templo de Jerusalén, un hombre que conocía a la perfección las escrituras, porque su trabajo de hecho era escribir la Torá en su original hebreo. Entonces se acerca a Yeshua y le pregunta: Rabí, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y la respuesta que da Yeshua aquí es contundente. La respuesta que da Yeshua aquí es sorprendente en el sentido de que es la misma respuesta que cualquier judío hasta el día de hoy daría. Una persona se le acerca a cualquier judío a estas fechas y le pregunta cuál es el principal mandamiento de la Torá, y el judío va a responder: Shema Israel, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, nuestro Elohim, Yahvé uno es, y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí no hay catecismos, ahí no hay libros de denominaciones que valgan. Lo que está citando Yeshua es la Torá Emet, la Torá Emet, la Torá de verdad, la Torá que fue dada por el Eterno a su pueblo Israel. Entonces, ¿qué respuesta más judía? La que da Yeshua al escriba. Yeshua está en el templo de Jerusalén, el centro y foco y corazón de la vida y de la espiritualidad judía, como lo hemos dicho en los anteriores Shabbatot. Entonces quiere decir que Yeshua está con su talit. Yeshua está como judío dentro del templo de Jerusalén. Insisto, es el modelo, es nuestro modelo a seguir. Dicen las cartas de Yohanan: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cuál es el modelo de Yeshua? Ahora se escucha mucho del modelo en otras corrientes grecorromanas, del modelo de Jesús. Pero ¿cuál es el modelo de Yeshua? De acuerdo a las Sagradas Escrituras, el modelo de Yeshua está ajustado a lo que la Torá ordena al pueblo de Israel. Ese es el modelo correcto, ese es el verdadero parámetro
de los creyentes y seguidores de Yeshua. Nótese que Yeshua no respondió nada que no estuviese revelado en la Torá, en esta pregunta. La pregunta es, leamos nuevamente, hermanos, Marcos 12:28. Tomémosle gusto, saboreemos este versículo. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, había una disputa, ¿ok? Anteriormente, Yeshua había sido probado con diferentes preguntas. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, sabía que les había respondido bien. Le preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Nótese que esta es una pregunta inclusiva, porque aquí no se están apartando los otros mandamientos, como se dice en la teología del reemplazo, de que el Mesías vino a abrogar la Torá. La teología del reemplazo lo que está diciendo es que los mandamientos están abrogados por el Mesías. Eso es lo que reclama. Pero en esta pregunta, de acuerdo a lo que Yeshua responde, no está a tono con la teología del reemplazo, ni con la corrientes grecorromanas, porque la pregunta que hace el escriba está incluyendo toda la Torá. Está diciendo cuál es el principal mandamiento de todos. Es decir, hay un cuerpo de mandamientos, hay un conjunto de mandamientos, pero de todos esos mandamientos, ¿cuál es el principal? ¿Cuál es el relevante? Sin menoscabar a los demás. Es decir, el principal no es que menoscaba, ni aparta, ni disminuye a los demás, sino que el principal es el que incluye a todos los mandamientos de la Torá. El mandamiento de todos. Porque si el escriba le hubiese preguntado, ¿cuál es el único mandamiento? Porque ustedes han escuchado que los de las corrientes de la teología del reemplazo o de la corriente grecorromana dice, cuando uno habla de los mandamientos, ¿verdad? Cuando uno enseña sobre el Shabbat, de la solemnidad, del comer kosher, por ejemplo, entonces ellos van a querer disminuir la conversación o tratar de quitarle importancia al tema diciendo, si solo son dos mandamientos, amar a Dios, hasta lo dicen incompleto, amar a Dios y amar al prójimo. Solo dos son los que exigen. Pero el caso no es que sean solo dos, sino que estos dos engloban a todos los mandamientos de la Torá. Estos dos están presentes en todos los mandamientos de la Torá. Cuando vamos a Éxodo 20 y cuando citamos también en esta misma parashá, en esta misma porción que hoy se lee en las sinagogas del mundo, en el Shabbat Nahamú, hoy estamos en el Shabbat Nahamú, que es el primero de 7 Shabbatot que vamos a celebrar antes de las solemnidades de otoño. Entonces, cuando vamos a Éxodo 20 y cuando vamos también a esta porción, va el Hanam, que nosotros encontramos en Devarim, Deuteronomio 5. En Deuteronomio 5 se recapitulan las Aserech Divrot, los 10 mandamientos, o las 10 palabras que aparecen en Shemot 20. Entonces, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, nosotros tenemos los primeros 5 mandamientos
o las primeras 5 palabras, corresponden al mandamiento de, escucha Israel, amarás a Yahvé, tu Elohim. Los primeros 5 mandamientos que encontramos, o los primeros 5 enunciados, o las primeras palabras, 5 palabras, o los primeros 5 postulados que encontramos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, corresponden al amor a Yahvé, al amor que el pueblo de Israel debe demostrarle al eterno Elohim de Israel. El segundo cuerpo de mandamientos que corresponden a la segunda tabla, porque recordemos que eran 2 tablas, entonces en una tabla están los primeros 5 que corresponden a la ordenanza del Shema Israel de amar a Elohim, y en la segunda tabla están los otros 5 que corresponden a amar al prójimo. Entonces, si amamos a Elohim, porque la gente dice, sí, yo amo, solo son 2 y yo amo a Elohim, pero ¿en qué está basado el amor a Elohim? Juan 14:15, Yeshua dice, en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, no es solamente decir yo amo al Eterno, yo amo a Elohim, yo amo a Yeshua. No es solo decirlo de una manera quizás romántica o almática, como la gente está acostumbrada, sino que ese decir tiene una equivalencia práctica, y esa equivalencia práctica se traduce en una observancia de los mandamientos, no una observancia legalista, es decir, por obligación, sino una observancia por amor al Eterno. Entonces, si la persona ama al Dios de Israel, reconoce que el Eterno, que Yahvé, es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Reconoce que no tendremos dioses ajenos delante del Eterno, ni nos haremos imágenes, ninguna semejanza, ni las honraremos, ni nos inclinaremos ante ellas. No tomaremos el nombre de Yahvé en vano. Nos acordaremos y guardaremos el Shabbat. Ese es el que les molesta a casi toda la mayoría del mundo grecorromano. Pero ahí dice que si amamos al Eterno tenemos que acordarnos y observar el Shabbat. Y honraremos a nuestro Padre y a nuestra Madre. En la segunda tabla están: no asesinarás, no cometerás adulterio, porque si usted ama a su prójimo, ¿cómo lo va a ir a asesinar? Y no estamos hablando solo del hecho de quitarle la vida o de despojarle de la vida, sino también con otros tipos de acciones como la injuria, la calumnia. Son tipos de destrucción y son tipos de asesinatos de acuerdo a la Torá. Entonces, no asesinarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Entonces, los otros 5, todo está relacionado con el prójimo. Los primeros 5 están relacionados con el Eterno, con nuestra adoración al Eterno. Entonces, ahí está el Shema Israel. En los primeros 5, escucha Israel, amarás a Yahvé con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En los otros 5, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la Torá. Como dice Yeshua, esta es la Torá y los profetas. Entonces, de todas las preguntas que le hicieron a Yeshua y que están registradas en el Evangelio,
de todas las preguntas que le hacen a Yeshua, esta es la medular y la de vital importancia para nosotros como creyentes en Yeshua HaMashiach. ¿Cómo es posible que una persona que dice seguir al Mesías de Israel no conozca el Shema Israel, no recite el Shema Israel, no viva el Shema Israel? Porque la persona que desprecia el Shabbat desprecia al Elohim, al Dios que ordenó el Shabbat, y desprecia al mandamiento que, como anteriormente dijimos, está relacionado con amar al Eterno, a nuestro Dios. Entonces no solo es decir yo amo a Dios, sino que el que ama guarda los mandamientos, como dice Yeshua HaMashiach. Mire qué importante, hermanos, esta lectura de Marcos 12:28. Pareciera que esta lectura estuviese escondida para el mundo grecorromano. Y sabe que, de hecho, las vendas y las escamas grecorromanas no le permiten ver a las personas que desprecian la Torá, aunque lo lean, pero lo leen con la vista, no lo leen con la comprensión, como ya se hablaba ayer en el recibimiento del Shabbat. Mire cuánta desconexión de la raíz judía, de la comprensión judía. Es un escriba de la Torá, es una persona que se encarga de transcribir el texto de la Torá de Moshe letra por letra. Desde el tiempo de Moshe, el oficio de los escribas, hasta el día de hoy, ellos transcriben la Torá letra por letra, evitando el más mínimo error. Entonces, por su oficio, los escribas han llegado a tener un conocimiento muy alto de las sagradas Escrituras, partiendo que deben manejar las formas de las letras, el tamaño de las letras y todo lo concerniente a la escritura de la Torá. Entonces es este tipo de persona el que se le acerca a Yeshua y le pregunta: Rabí, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Este escriba ya conocía la respuesta. Por supuesto que la conocía. Manejaba a la perfección el texto hebreo, amados hermanos. No es un neófito el que le está preguntando a Yeshua. No es un ignorante el que le está preguntando a Yeshua. Es un doctor de la Torá. Es una persona que maneja la Torá, maneja a la perfección la escritura del texto sagrado. Y según las fuentes, según muchos estudiosos, este escriba que se acerca a Yeshua tenía un cargo muy alto en el templo. Recordemos que lo dijimos al principio. Es alguien, esta pregunta se la están haciendo a Yeshua en el templo, no es en cualquier lugar. Es decir, no era cualquier escriba tampoco. Es en el templo
de Jerusalén. Es donde está el cuerpo de eruditos judíos del templo del primer siglo. Y se lo preguntan a Yeshua. Le dicen: Rabí, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? No es cualquier pregunta. No es irrelevante. Es de suma importancia. Y si usted le hace esta misma pregunta a un creyente o a un disque creyente hoy, del que murió clavado en el madero, hágale la misma pregunta, formúlele la misma pregunta: ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y le contesta: amarás a Dios sobre todas las cosas. Llévelo al texto de Marcos 12, 28 al 34. Llévelo al texto de Deuteronomio de Devarim 6, 4 al 9. Porque lo que tal persona está haciendo es agregando y quitando a la Torá al decir: amarás a Dios sobre todas las cosas. Nótese que esta fórmula omite a Israel. Esta fórmula es antisemita, porque omite a Israel. El principal mandamiento dice: escucha Israel. Reitero, el principal mandamiento de la Torá, de las Sagradas Escrituras, comienza con: escucha Israel. La orden es para Israel. Entonces, comenzando que la teología del reemplazo no se identifica con el Israel nacional, no se identifica con el pueblo de Israel, no se identifica con la nación de Israel. Ahí hay un divorcio de la raíz de Israel y de la rica savia del olivo, como lo dice el Rab Shaul en Romanos 11 y en Efesios 2, 11 al 14. Esa es una fórmula antisemita, el decir solo amarás a Dios. Y eso sobre todas las cosas es una añadidura: amarás a Dios sobre todas las cosas, porque ese sobre todas las cosas no aparece en las Sagradas Escrituras. Y le omiten escucha a Israel. Entonces se están agregando y quitando a la Torá. Y de acuerdo al 4.2 de Devarim, Deuteronomio 4.2, de esta misma parashá, ¿qué nos dice? No añadirás palabras. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos. Para que guardéis los mandamientos. Para que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, la corriente de las denominaciones grecorromanas que enseñan que ya los mandamientos están abolidos, que están abrogados, que están obsoletos, que fueron clavados en la cruz, contrariamente a lo que nos enseña la Torá, los profetas, el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, los Evangelios y las cartas. Porque recordemos que esta teología del reemplazo también ha agregado y quitado a las palabras de Yeshua. Ha agregado y quitado a las palabras de los apóstoles. El mensaje de Yeshua está en correspondencia con la Torá. Si no, nótese lo que estamos, el texto base de esta enseñanza, Marcos 12, 28. Y la respuesta de Yeshua, eso está a tono con la revelación del Sinaí, está a tono con la revelación de la Torá. Yeshua está citando el principal mandamiento. Rabí, ¿cuál es el principal mandamiento? De todos. No le dice, nótese que la pregunta no es, Rabí, ¿cuál es el único mandamiento? No es esa la pregunta, ¿verdad, hermanos?
No es esa la pregunta. Pero el mundo grecorromano, esa es la pregunta que visualiza y que defiende. Porque dice, si son los únicos. Ahí no está preguntando por los únicos mandamientos. Está preguntando por el principal. Si hay un principal, es porque hay un cuerpo de mandamientos. Hasta la semántica es importante, amados hermanos, en la interpretación de la Escritura. Semántica. Y si usted, el que nos sigue o la persona que va a escuchar esta enseñanza, no conoce la semántica, lo invitamos que se dé una paseadita por la primaria. Que regrese a la primaria. La pregunta es, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Reitero, si hay un principal, es porque hay un cuerpo de mandamientos. Hay un cuerpo de mandamientos que desde el concilio de Nicea, el emperador romano Constantino reemplazó en su orgullo y rebeldía el cumplimiento de Daniel, de la profecía de Daniel 7:25, que dice que se levantaría un hombre que hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantaría y pensará en cambiar, en hebreo dice los Moedim, las fiestas solemnes y la Torá. Eso se cumplió en el concilio de Nicea en el año 325 y a partir del 325 hasta hoy, esa es la teología del reemplazo que se ha venido enseñando. Una de sustitución de la Torá, una de sustitución de los mandamientos, una que no habla del Shema Israel, porque ni siquiera lo menciona, ni siquiera menciona a Israel en su nueva fórmula del principal mandamiento. ¿Por qué omiten a Israel? Porque lo rechazan como pueblo, no lo reconocen como el pueblo depositario de la Torá y de los mandamientos, como el pueblo que ha preservado la observancia de los mandamientos hasta el día de hoy. Es a través del pueblo de Israel que se da la revelación del Sinaí, es a Israel que se le entrega la Torá, y es a través del pueblo de Israel que vino nuestro Mesías, Yeshua. Yeshua no nació de otro pueblo, Yeshua nació del pueblo de Israel. Yeshua nació en seno judío, Yeshua nació en cuna judía, y Yeshua creció y desarrolló su ministerio en el pueblo de Israel. Aleluya. Baruch Hashem, bendito sea el nombre del eterno Dios de Israel. ¿A qué Mesías sigues tú? ¿Al grecorromano que sustituye, reemplaza la Torá? ¿O a Yeshua de Nazaret, que en Marcos 12:28 responde que el principal mandamiento es el Shema Israel? ¿A qué Mesías estás siguiendo tú? ¿A qué Mesías le crees? ¿Al que te vendió Roma? ¿O al Mesías judío? Revelado en las Sagradas Escrituras. Al Mesías que te estamos anunciando hoy, desde esta comunidad judía mesiánica, Anshei Haderech, los del camino, al Mesías judío. Su nombre es Yeshua, y su nombre es nombre sobre todo nombre. Shem Me'al Kol Shem. Estas son las verdades de su palabra que han sido escondidas a través de los siglos.
pero que están siendo reveladas al final de los tiempos, porque Yeshua viene. Yeshua regresa por su pueblo Israel. Él viene por Israel. Él viene por Israel. Y Él viene pronto por ese pueblo que le espera. Y nos lleva, de acuerdo a las profecías, a la ciudad de Jerusalén y a la tierra de Israel. Yeshua responde: escucha, Israel. Marcos 12:29. Yeshua respondió: el principal mandamiento de todos, lees, entiendes lo que lees, es una respuesta inclusiva. El principal mandamiento de todos es: escucha, Israel, Yahvé, nuestro Elohim, nuestro Dios, Yahvé uno es, y amarás ¿cómo? ¿Cómo se ama Yahvé? De labios. Obedeciendo, guardando los mandamientos. Amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, que también está en la Torá. No es que Yeshua se lo esté inventando. Está en Levíticos 19:18. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, ahí está en la Torá. Eso está es parte es medular de la Torá. Yeshua está citando primeramente Deuteronomio, Devarim 6:4 al 9. Y en el segundo mandamiento principal, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, está citando Levíticos 19:18. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, rabí. El escriba le dijo: bien, rabí, verdad has dicho, que uno es Elohim y no hay otro fuera de él. ¿Sabe por qué? Porque el Shema Israel es la principal declaración monoteísta del pueblo de Israel. El Shema Israel es la principal y exclusiva declaración monoteísta del pueblo judío a través de la historia. El Shema es la afirmación central de fe para el pueblo judío. Es la primera sección de la Escritura que aprende un niño judío. Durante su recitación en la sinagoga, los judíos pronunciamos cada palabra con mucho cuidado y nos cubrimos los ojos con la mano derecha. El Shema Israel es recitado al menos 2 veces al día, uno por la mañana y otro por la noche. El texto del Shema Israel está escrito meticulosamente en un pequeño rollo que luego se coloca dentro de una mezuzá, que es una cajita que se adhiere o se pega a la jamba de la puerta, al lado derecho o al dintel de la puerta, así como lo ordena el mismo Shema. El Shema es la principal afirmación y amonestación hebrea.
se le da especial énfasis a cada una de las 6 palabras hebreas de este pasaje, es decir, Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. A menudo se dice una respuesta de 6 palabras en un tono bajo, Baruch Shem Kevod Melchuto Leolam Vaed, que es bendito es el nombre de su esencia purísima desde ahora y para siempre. Después de una pausa se recita el Beahafta, es decir, Deuteronomio 6, 5 al 9, que enfatiza el mandamiento de amar al Eterno tu Dios con todo tu corazón, tu alma y fuerzas. Nótese que Yeshua combinó la amonestación central, es decir, Deuteronomio 6.4, con el primer versículo del Beahafta, es decir, Deuteronomio 6.5, como el principal mandamiento, que es el texto en que nos hemos basado, ¿verdad?, en esta tarde. Marcos 12, 28 al 30. En un Sefer Torah, en un rollo de la Torah escrito a mano, las 2 letras Ain y Dalet se amplían en la primera oración del Shema. Juntas, estas letras forman la palabra Ed, Ed o Ain Dalet, que significan testigo. Lo que sugiere que el Shema es un testimonio de la soberanía de Dios y nuestro deber principal de amarlo con todo nuestro ser. Es decir, las letras de Shema, la Ain de Shema, donde dice Shin, Men y Ain, esa Ain final se amplían, y la letra Dalet de la palabra Echad, que se escribe con Aleph, Het y Dalet. Entonces la Ain de Shema y la Dalet de Echad se amplían en el texto de la Torah, y ambas letras forman la palabra Ed, que significa testigo. El Shema es un testimonio de la soberanía de Dios y nuestro deber principal de amarlo con todo nuestro ser. El Shema es la declaración que marca de que el Eterno, nuestro Dios, es uno. En esta palabra uno en hebreo es Echad. Nótese también que en el Shema Israel, Deuteronomio 6, 4 al 9, el nombre de Yahvé, el nombre del Eterno Dios de Israel, está mencionado 3 veces. Esto habla de las manifestaciones de la naturaleza divina del Eterno, no de 3 personas, sino que el Eterno es un ser que existe para siempre. Yahvé existe para siempre y se ha manifestado a los hombres como Padre, como Abba, como Ben, Hijo, y como Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Es decir, habla de las 3 manifestaciones de la naturaleza divina de Elohim. La segunda parte del Shema Vejayá, que se recita, la encontramos en Devarim, Deuteronomio 11, del 13 al 21. Este pasaje enfatiza las bendiciones que vienen como resultado de la obediencia al Eterno y las consecuencias que devienen por la desobediencia. La tercera parte, Vayomer, Números 15, 37 al 41. Este pasaje se refiere al uso del talit, el manto de oración con 4 flecos llamados tzitzit. Se adjunta un tzitzit a la esquina del talit. La razón para usar el tzitzit es recordarse
a uno mismo que debe observar todos los mandamientos del Eterno. Entonces, amados hermanos y amigos que escuchan esta enseñanza, es evidente la respuesta judía que Yeshua le da al escriba en Marcos 12, 28 al 34. Es evidente que en esta respuesta Yeshua está en consonancia con la revelación del Sinaí, con la revelación de la Torá. Es evidente que esta respuesta de Yeshua es una reafirmación de la Torá, porque el tema es el principal mandamiento de todos. Es evidente que en esta respuesta Yeshua quiere dejarle en claro a todos sus seguidores que Él no vino a abrogar la Torá y los profetas, como dice, Él mismo lo dijo en Mateo 5:17. Él no vino a abrogar la Torá y los profetas, Él vino a darle plenitud. Así lo dice el texto original. Él vino a darle plenitud. Como seguidor del Mesías, ¿estás recitando el Shema Israel? Como lo ordena Devarim, Deuteronomio 6, del 4 al 9, al acostarte, al levantarte, estando en tu casa, andando por el camino. ¿Estas palabras están sobre tu corazón o solo lo recitas mecánicamente? ¿O son parte de tu naturaleza? ¿Están internalizadas estas palabras en tu corazón? ¿O desestimas el Shema Israel? ¿Lo ignoras? ¿Lo desprecias y dices eso es de la ley? ¿Eso ya quedó abrogado? Siguiendo la teología del reemplazo o las corrientes grecorromanas. ¿O estás obedeciendo las palabras del Mesías Yeshua? Aquí es Yeshua, el Mesías, el que murió por nosotros. A Él obedecemos. Es a Él a quien seguimos. Es a Él a quien le creemos. Nosotros no le creemos al hombre, ni a las religiones que han adulterado la Torá, que han agregado y quitado. Nosotros le creemos al Mesías de Israel. Nosotros le creemos a los dichos de Yeshua, el Mesías judío. Y para finalizar, una vez más, reafirmamos, la respuesta de Yeshua es contundente. Él contestó que el principal mandamiento de todos es: escucha, Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es, y amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico Vaikra 19:18. Como dice el profeta, como escribiera el profeta Isaías, a la Torá y a los profetas, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Demos gracias a nuestro Abba Kadosh. Abba Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado, te damos gracias, eterno Dios, porque tu palabra es emet, es verdad. Tu palabra permanece para siempre. Tu palabra no puede ser cambiada ni diluida. Tu palabra no puede ser sustituida ni reemplazada. Tu palabra permanece para siempre. Tu palabra permanece de generación en generación. Tu palabra sigue siendo la misma, porque tú eres Yeshua HaMashiach, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tú estás llamando a Abba Kadosh, aleluya, a todos aquellos que dicen ser tus discípulos, a todos aquellos que dicen ser creyentes en ti, pero que están inmersos en fábulas, que están inmersos en dogmas de hombres,
que están inmersos en la teología del reemplazo, en las corrientes grecorromanas, y que le han creído más a los hombres que a tu misma revelación, que a tu misma palabra, que a tu misma Torah. Abacadosh, tú estás llamando a estas personas a una teshuvá. Tú estás llamando a estas personas al arrepentimiento. Tú estás llamando a estas personas que se conviertan al Dios de Israel, el cual no comparte su gloria, el cual no cambia su palabra. Tu palabra permanece para siempre, Abacadosh. Es tu palabra bendita. Tú eres soberano en tu palabra. Tú eres soberano en tu revelación. Tú eres soberano en tu voluntad. Tú eres soberano en tus dichos, amado Yahvé de los ejércitos. Aleluya. Gracias te damos, Abacadosh, porque tú mantienes tu palabra firme por los siglos de los siglos. Porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú eres Elohim, Yeshua. Tú eres Yeshua, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Aleluya. Bendito seas, Abacadosh. Bendito seas, Yeshua. Porque a pesar de todo lo que las religiones han adulterado en tu palabra, Marcos 12:28 al 34 fue preservado. Y ahí podemos ver una respuesta clara, una respuesta judía, una respuesta a la Torá de Moshe, una respuesta que está a tono con la revelación de Moshe, que está a tono con la revelación del Sinaí, que está a tono con la observancia de los mandamientos. Ahí podemos ver la respuesta del Mesías judío, Yeshua, y nos sirve de patrón, de parámetro, para que el pueblo de Israel, que ha sido el guardián, el preservador y continuador del Shema Israel, pueda, Abacadosh, permanecer en esa misma ordenanza, en ese mismo mandamiento, en esa misma observancia, Padre amado, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Gracias, Abacadosh, porque tú has revelado, Abba Padre, a tus seguidores en este tiempo que Israel es tu pueblo, que el pueblo judío es tu pueblo. Gracias, Abacadosh, porque tú has revelado una vez más que el Shema Israel es el principal mandamiento, Abacadosh. Y así como fue preservado en tu Torah y a lo largo de los siglos ha sido mantenido vivo en la boca de cada judío, ha sido mantenido vivo y permanente en la boca de Israel, tu pueblo, y lo continúa haciendo hasta el día de hoy. Eterno Elohim de Israel, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, estamos agradecidos contigo por la verdad de tu palabra, por la verdad de tu Torah, por la verdad de tu revelación. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén y amén. Shalom, shalom para todos. Shabbat Tov a los hermanos que se han conectado a esta enseñanza. Yeshua y el Shema Israel. Nunca olvide este tema. Compártalo a sus amigos a través de Facebook. Comparte el link a través de las diferentes redes sociales. Y propaguemos esta enseñanza que tanto se necesita en estos tiempos. Shabbat Shalom a todos los hermanos acá presentes en la comunidad. Y Shabbat Tov. Buena semana, que tengan una semana llena, colmada y cargada con las bendiciones del eterno Dios de Israel. Desde la comunidad Anshei Haderek, los del camino, les decimos Shabbat Tov y Shalom, Shalom para todos.